Buenos días. Este grupo que viene a trabajar hoy con ustedes está compuesto por Anelis Díaz, Sandy Martínez, Candelaria Barrios, Victoria Laos y Yesenia Rosado, y quien les habla, Raquel Capellán. ¿Seguimos? En este día le venimos a hablar de los temas, componentes y características de la gestión educativa, instrumentos de supervisión y evaluación de la gestión, criterios para la efectiva supervisión de la calidad y principios que orientan el proceso de la supervisión educativa. Antes, es importante conocer algunos términos. La gestión educativa es una disciplina que aspira a fortalecer el desempeño de los planteles de institución educativa. Es decir, se trata de intentar pensar el proceso educativo como un todo organizado. Es decir, la gestión educativa es la que hace que ese proceso educacional se lleve a cabo de una forma organizada. De tal forma que se promueva la integración de los distintos elementos que componen el ente educativo, los alumnos, los profesores y la comunidad educativa en general. Otro término importante es la supervisión educativa. Esta tiene como función aplicar normas, instrumentos, procesos y procedimientos que ayudan a controlar, vigilar y garantizar que los planteles, zonas educativas, etcétera, se lleva a cabo de la manera idónea los procesos. Es decir, que esas planificaciones que se han realizado se hayan llevado a cabo de una forma adecuada para lograr una educación de calidad. Otro término muy importante conocer es evaluar. ¿Qué significa evaluar? Es recoger y analizar sistemáticamente una información que nos permite determinar el valor y mérito de lo que se hace. Es decir, aquello que se ha organizado, que se ha planificado, se evalúa para saber de la forma que se ha llevado a cabo, si nos ha convencido, si ha sido hemos obtenido los resultados que nos hemos planteado y si hemos cumplido esos objetivos que nos hemos propuesto al principio. Y para continuar con nuestro tema, pasamos con nuestra compañera Sandy. Muchas gracias, Raquel. Muy buenos días a todos. Tal como nos planteaba nuestra compañera Raquel, la importancia de tener un criterio claro del modelo de supervisión que se está llevando a cabo de cara a los organismos reguladores de la educación, están cumpliendo unas características muy específicas y unos componentes bien puntuales, de manera que podamos contener herramientas que nos permitan eficientizar la calidad de nuestros centros. Estas características son de vital importancia porque nos permiten ya no llevar una práctica de supervisión de manera personalizada, o sea, porque mi centro tiene un estilo más operativo, yo voy a hacer la supervisión simplemente pasando por las aulas. Yo voy a hacer la supervisión de manera presencial y con mi criterio. No, debemos darle la relevancia y la importancia que tienen los componentes y las características de un modelo de supervisión para nuestros centros. Y de esto vamos a hablar con esta gráfica que tenemos en pantalla, donde nos puntualiza 5 características esenciales que tienen los componentes de supervisión. La característica principal que cumplen los componentes es que nos ayudan a no fiscalizar el proceso. Una de las premisas que tiene la mejora continua es que nos permite identificar el problema, no atacar el problema, no a la persona. Al no fiscalizar a la persona que está llevando a cabo la práctica educativa y sí evidenciar la debilidad en el proceso, podemos obtener mejores resultados para plantearnos la horizontalidad. Cuando hablamos de horizontalidad, nos referimos básicamente hacia dónde me dirijo con esta supervisión, cuáles son mis objetivos, qué yo quiero lograr.
Y dentro de todo proceso de supervisión, todos sabemos que lo que se busca es la mejora continua de la calidad. Por ende, los objetivos deben ser puntuales, deben tener indicadores que nos permitan alcanzar esos logros. ¿Por qué es importante establecer indicadores claros? Indicadores como cuáles son las competencias que se están llevando a cabo, de qué manera se está llevando a cabo, se están desarrollando esas competencias en la práctica educativa, cómo se siente, cuáles indicadores de satisfacción tenemos en los padres y en los estudiantes que están siendo parte del proceso de supervisión y evaluación. Estos indicadores nos van a arrojar información valiosa para poder definir nuestra política de supervisión, que a la vez es nuestra política de calidad y que no es más, política no son más que las normas por donde todos de manera estándar debemos regirnos para lograr un resultado en común, como hablamos anteriormente, desde la horizontalidad de los objetivos que perseguimos en la educación a nivel general. Dentro de la política ya bien trazada podemos encontrar múltiples estrategias, pero básicamente vamos a abordar durante esta exposición dos estrategias claves, que son las estrategias de aproximación hacia la comunidad, que son los padres, y la estrategia de aproximación al alumno para evaluar desde el acompañamiento docente cómo se están implementando las estrategias en el proceso de enseñanza. Pero no solamente en el proceso de enseñanza, también cómo la gestión se involucra en este proceso para el logro de los objetivos. Y esto conlleva un proceso de coordinación y articulación, no solamente desde la parte de curricular, sino también desde los componentes académicos. Ya dando estas pinceladas sobre las características que deben tener los componentes, hablemos un poquito de ese perfil que esos valores que deben conformar el perfil de un supervisor. Aunque ciertamente en los grupos que continúan a exponer en el día de hoy van a profundizar sobre esos perfiles, pero aquí es importante resaltar la responsabilidad, la ética que conlleva un proceso de supervisión, la participación que se debe dar a todo el personal. Ningún proceso de supervisión se debe dar sin una sensibilización previa de cuáles son los instrumentos que se van a utilizar, de qué manera se va a llevar a cabo, cómo nos va a beneficiar a todos ese proceso, la integridad, hacerlo desde la objetividad, sin afectar los recursos que tenemos involucrados en el proceso, la equidad, no supervisar de manera diferente a un personal y a otro, sino desde la linealidad de lo que ya nos trazamos. Y la criticidad y la ética, al momento de analizar esos resultados, no hacerlo simplemente desde plantear unos datos, sino ver de manera crítica hacia dónde esos resultados nos conducen para la mejora de nuestros centros. Con esta breve reflexión del perfil, vamos a hablar de un punto clave para que todo esto se cumpla, que son los instrumentos. Y eso lo vamos a ver con nuestra compañera Yesenia. Muchas gracias. Gracias, como nos decía nuestra compañera Sandy, voy a compartir con ustedes los instrumentos de supervisión y evaluación de la gestión. Cuando hablamos de instrumentos, debemos tener claro que los instrumentos no son más que la recogida de la información, que nos permite tener un panorama, una fotografía de cómo va funcionando el centro y de cuáles son las mejoras que se deben hacer para su buen funcionamiento. Estas herramientas son un medio para apoyar el funcionamiento del sistema, facilitando la comunicación entre actores e instancias, facilitando también el acopio, la síntesis, sistematización y análisis de la información con cierta uniformidad. No se trata de llenar formularios, sino de estandarizar, registrar, sistematizar y analizar los procesos que cualifican los aprendizajes de los y las estudiantes. Cuando hablamos de instrumentos de evaluación, debemos tener claro que no solamente hablamos del docente, que no solamente se evalúa al docente en un centro educativo. Aquí estamos hablando de gestión. Cuando hablamos de gestión, debemos también tener presente que se evalúa la gestión, la parte también administrativa, no solamente la parte docente. El docente es un eslabón, una parte fundamental, pero siempre
se debe evaluar la gestión para ver cómo va funcionando nuestro centro educativo. Para evaluar, hay instrumentos específicos, vuelvo y repito, no solamente para el docente, sino hay instrumentos específicamente para evaluar la gestión. Dentro de esos instrumentos podemos mencionar, dentro de la observación, está la lista de cotejo y reuniones formativas. También está la entrevista, que puede ser a través de encuentros de redes o guías de entrevista. También podemos mencionar, dentro de esos instrumentos, la revisión de documentos, que es la ruta, está dentro de esto la ruta de trabajo y los cuestionarios. Cuando se evalúa la gestión, cuando se evalúa al docente, más que evaluar, se debe acompañar, cuando acompañamos, damos seguimiento, aportamos, ayudamos a que todo este proceso vaya a favor del centro y, lo más importante, a favor de nuestros estudiantes, que puedan realmente mejorar. Aquí hay un instrumento para evaluar. En este instrumento se colocan toda la información necesaria para dar un panorama o dar una fotografía de cómo está mejorando el centro. Aunque no nos guste, lo más importante a la hora de aplicar el instrumento es que estos sean bien aplicados. ¿Por qué? Porque cuando se aplica correctamente los instrumentos, se puede realmente decir sí o no hay una mejora y sí o no el centro está funcionando. Gracias. Ahora pasamos con nuestra compañera Candelaria Barrios. Gracias, Yesenia. Yo les voy a hablar sobre algunos criterios para una efectiva supervisión educativa que fortalece a nuestras instituciones. Como sabemos, en la supervisión, en la gestión pedagógica y la gestión institucional lo que busca es dinamizar y mejorar los procesos educativos. Por eso nosotros como futuros gestores tenemos que ser responsables de propiciar una supervisión educativa efectiva y que sea eficaz, no solamente para nuestras instituciones, sino para toda la calidad educativa en nuestro país. Para esto hay que tener en cuenta unos criterios, como los tenemos ahí en pantalla. Entre estos está la calidad. Esta calidad lo que hace es, ¿por qué la calidad? La calidad lo que hace es que posibilita el supervisar y el acompañar los procesos educativos, la práctica educativa. Y también valora los resultados de esa supervisión. También le presta mucha atención a lo que son, prestando especial atención a las condiciones personales y estructurales que se desarrollan en la acción, dentro de la acción educativa. Asimismo, ayuda y es oportuna, es eficaz y es innovadora. La calidad educativa es muy importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Siempre se presta mucha atención a los indicadores de calidad. Otro de los criterios es la pertinencia. La pertinencia, esto promueve una coherencia una coherencia sobre las necesidades sentidas de los sujetos, del contexto, de las instituciones y la efectividad de los resultados. Un ejemplo concreto, nosotros como futuros gestores, cuando estamos siendo supervisados o como docentes, cuando estamos siendo supervisados y nos damos cuenta que hemos cometido errores en nuestro proceso de metodología en la enseñanza y somos capaces de asumir esto, entonces podemos mejorar en nuestro proceso de enseñanza, pero también mejora la enseñanza, el proceso de aprendizaje de los estudiantes y por tanto mejora la calidad de la estructura, la calidad de los programas y proyectos que se dan y de la misma institución educativa. Otro criterio muy importante es la flexibilidad, porque esta pone énfasis en la apertura a situaciones cambiantes entre los sujetos y los contextos donde se desarrolla el proceso educativo.
Esta ayuda a que uno se estacione en parámetros estáticos que no permiten que los objetivos se cumplan. Este criterio de la flexibilidad nos conlleva a lo que es otro criterio importante, que es la innovación. Esto de la innovación nos ayuda a propiciar los cambios, los diferentes cambios, e incentiva a las personas que son supervisadas a que sean más creadoras, a que sean más imaginativas, a que tengan originalidad, a que hagan sus programaciones con mayor flexibilidad, sus planes y proyectos, y que estén abiertos a un seguimiento. También a esta flexibilidad se le suma, o esta serie de criterios se le suma lo que es el liderazgo pedagógico. El liderazgo pedagógico es la oportunidad que tenemos nosotros, o los que están los actores, los que van a ser supervisados, de asumir nuestras tareas y nuestras acciones como entes conciliadores y responsables de todo esto. Miren, la supervisión es como el pulmón de nuestro proceso educativo, de nuestra enseñanza. Entonces, la invitación es a hacerla con responsabilidad, a estar abierta o abiertos a la supervisión. Le paso la palabra a nuestra compañera Victoria de la Hoz, que nos va a hablar de los principios de la supervisión. Bueno, gracias por la participación a Candelaria. Voy ahora a hablar de los principios que orientan el proceso de la supervisión educativa. Estos principios son una de las partes más importantes y fundamentales para nuestra educación. Los principios que han llegado a destacarse han tenido siempre la misión de representar el sistema educativo. Actualmente se considera la supervisión escolar como un proceso constante encaminado al mejoramiento de los procesos pedagógicos en el aula, de la práctica docente y funciones de las escuelas. Cada principio de esto tiene una gran importancia. Son varios principios, son muchos principios, pero dentro de estos principios voy a destacar algunos. Por ejemplo, está la educación para todos y todas, que es la educación obligatoria. Todos tenemos derecho a la educación, tanto pública como privada. Está la educación primaria, la educación media y la educación secundaria, y la educación para adultos. También está el principio de la autonomía, que es donde el sujeto tiende a desarrollarse y tiene que tener calidad para ejercer su función. Está la participación, que nos involucra a todos debemos participar, todos debemos de ser participativos, y principalmente el gerente tiene que ser participativo e integrar. También está el principio de la criticidad y ética. Todo gestor o gestora debe tener ética y principios que debe de poner en práctica para ejercer su función y para que funcione una buena educación de calidad en el mejoramiento de la supervisión educativa. Muy bien, compañeros y compañeras, para darle toque final a nuestra exposición, tocaremos los puntos claves de todos estos subtemas tan importantes para la supervisión dentro de la gestión educativa. Podemos decir que dentro de la cadena de mando, la supervisión es sumamente importante, pues es la que nos ayuda a determinar si la organización o la institución va en el rumbo correcto. También nosotros podemos destacar que dentro de los componentes y características de la gerencia educativa, con los puntos claves que más nos identificamos, están los siguientes. Está acompañar más que fiscalizar. Un supervisor debe ser flexible, ver todos aquellos puntos débiles y
por qué el personal no está cumpliendo con los objetivos de la institución. Por eso decimos que acompañar más que fiscalizar, sin un supervisor no debe de emitir juicio antes de ver, antes de percatarse qué es lo que realmente está sucediendo en la institución, para así poderlo trabajar de raíz y también erradicarlo para que los objetivos se logren. Otro componente muy importante es la responsabilidad. También tenemos lo que son la rendición de cuentas. También está lo que es la integridad y equidad en el proceso de supervisión. Otra parte muy importante son los instrumentos que se utilizan para la supervisión y evaluación de la gestión, las cuales nuestra compañera Yesenia explicaba que son herramientas que sirven como un medio de apoyo para el funcionamiento del sistema. Se debe tomar muy en cuenta de que como supervisor o como gerente no se debe llenar ese formulario solo por llenarlo, sino que se debe de dar datos objetivos que sirven de estándares, que sirven para sistematizar y analizar aquellos procesos que califican los aprendizajes de los estudiantes. También como criterio para la efectiva supervisión de calidad, que nos explicaba nuestra compañera Candelaria, nos explicaba diferentes tipos de características de la supervisión, dentro de las cuales está la calidad. Como toda empresa, toda institución educativa, siempre debe apuntar hacia la calidad de la educación. También está lo que explicábamos anteriormente sobre la flexibilidad, pertinencia y, por último, pero no menos importante, es el liderazgo pedagógico. Todo supervisor debe mostrar esos rasgos de liderazgo para que con motivación, ahínco y ejemplo se le transmitan las buenas prácticas a todo su personal. Hasta aquí nuestra exposición, espero y sea de su agrado y pues que pasen un excelente fin de semana.